Buenas. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, estamos grabando la clase. Espero que me estén viendo y escuchando bien. Vamos a dar comienzo, después si se suma más gente, buenísimo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Somos poquitas, somos dos. Ah, bueno, está bien. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar a dar la clase, la charla, porque si no se nos va a atrasar un montón. Bueno. Vamos a dar una clase, una charla hoy, más que clase, es una charla, es una explicación, una invitación a que puedan conocer de qué se trata armar una jornada o un taller, ¿sí? Vamos a ver las diferencias entre unas y otras para que cuando lleven la práctica puedan ejecutar la actividad sabiendo la diferencia entre unas y otras. Vamos a empezar a compartir pantalla. Ya va a abrir. Muy bien. A ver. Bueno, no se comparte. A ver qué pasa. A ver si ya abre. Voy a apagar un segundo mi cámara. Ahí está. Basta. Perfecto. Bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. Genial. Bueno, la clase, como decía, se está grabando. Así que vamos a empezar a observar y a dar la charla. Bueno, ¿cómo diseñar actividades de reflexión? Primero contar que después de 25 años de experiencia formando parte de distintos equipos de trabajo, bueno, pude desarrollarme como facilitadora de equipos, principalmente con infancias y adolescencias, ¿no? Desarrollando y planificando diferentes actividades y a lo largo de los años también trabajando en grupos de adultos, en grupos sociales. Armé una especie de manual o de texto en donde tomé además teorías que ya están probadas y armé mi propio manual de cómo desempeñarnos ante la organización o el desarrollo de una actividad. ¿Sí? Así que lo que vamos a ver hoy es un manual del facilitador. Bien. ¿Cómo diseñar una charla, taller o jornada para deportistas? El propósito principal de esta charla es poder diseñar encuentros con intención, diferenciar formatos, o sea, cuál es la diferencia entre una charla, entre un taller, entre una jornada, entender cuál es el rol que tenemos como facilitadores de esta charla, estructurar el espacio donde vamos a dar la charla y que la estructura del espacio donde vamos a dar la charla tenga, o el taller o la jornada, tenga una coherencia. Y vamos a también aprender a elegir qué tipo de dinámicas vamos a desplegar dependiendo del objetivo y no por una moda o porque vimos una dinámica y nos gustó cómo se estaba llevando adelante. Entonces, bueno, ahí la mostramos y ya está. Así que bueno, vamos con estos puntos. Bueno, principalmente tenemos que marcar cuál es la diferencia que existe entre dar una charla, organizar un taller o desarrollar una jornada, ¿sí? Porque no es lo mismo armar y estructurar una charla que puede durar un tiempo determinado
a pensar en un taller, a donde ahora lo vamos a ver más profundamente, donde hay una interacción, donde hay un feedback, donde hay una manera de comunicarnos, a lo que es una jornada, campamento o actividad que requiere mucho más tiempo de nuestra presencia, por ende, mucho tiempo más de organización. En una charla, lo que predomina es la exposición, o sea, hay una persona que se para frente al público y expone, ¿sí? Cuenta, explica contenidos, que es básicamente lo que estaría haciendo yo ahora o lo que suelo hacer en general con estos encuentros. En donde el facilitador, que puede ser el entrenador, puede ser un coach, puede ser el capitán de un equipo, puede ser un padre que tiene ganas de llevar adelante una dinámica, así que su rol va a ser el de facilitador, donde va a transmitir contenidos. La participación del grupo es limitada y en algunos casos hasta nula, porque si es en un auditorio, con una pantalla, como suelen ser las charlas TED, por ejemplo, no hay mucha participación del público. El objetivo principal es informar, sensibilizar o introducir a un tema. Por otro lado, tenemos el taller. En los talleres predomina la participación, o sea, es necesario el feedback. Es muy importante que cuando hay un taller haya un vínculo y una comunicación entre quien está dando, o sea, entre el facilitador y el público, el oyente o el participante que está en esta charla. Allí lo que va a pasar es construir conocimiento, ¿sí? Por lo general desde la experiencia del facilitador y a veces también desde la experiencia del grupo. Hay un intercambio, por ende hay un feedback, hay un ida y vuelta permanente y el objetivo en general es desarrollar habilidades y obviamente también generar reflexión en el otro. Luego están las jornadas, en donde hay una combinación generalmente las jornadas suelen ser o un grupo de diferentes charlas, porque puede que pase que sean en un auditorio, pero en líneas generales, para que para el participante de la jornada no sea tan denso, se suele optar por una mezcla de charla y taller. Entonces, el formato es mucho más amplio, combina la exposición, experiencia, tiene una estructura secuencial y el objetivo es transformacional, o sea, generar en el otro una transformación profunda o un cambio de perspectiva. Bien, pero para dar una charla, para organizar un taller o para llevar adelante una jornada, es importante el sentido del espacio. ¿Dónde vamos a realizar esa actividad? ¿Dónde vamos a desarrollarla? ¿Sí? Bien. Y acá es donde entra este punto. El sentido del espacio. Antes de diseñar, el facilitador debe preguntarse, ¿para qué hago este encuentro? Fundamental. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Por qué quiero realizar este encuentro? ¿Qué necesita hoy el equipo o este grupo social al que voy a darle la charla? ¿Qué quiero que cambie? O sea, ¿qué quiero que pase después de la acción, de la jornada, charla o taller que voy a ejecutar? Y también tengo que tener en cuenta el espacio. El espacio tiene que tener esta característica de tener 3 dimensiones de trabajo. Bien, vamos a dar entrada a quienes se están sumando. A ver si podemos darle ingreso. Ahí, perfecto. Continuamos. Decía que tiene que tener sentido el espacio. Entonces, el espacio va a tener 3 dimensiones. La dimensión física, o sea, el lugar físico propiamente dicho, si es virtual, si es presencial, si es en un gimnasio, si es en la cancha, si es en la casa de alguien. ¿Dónde? El dónde, ¿no? Y el emocional, o sea, ¿qué clima voy a generar? Y el simbólico, o sea, ¿qué va a representar para el grupo este encuentro? Entonces, cuando empiezo con la jornada y a diseñarla y a pensarla
y a estructurarla, tengo que tener en cuenta esto del sentido, ¿ok? El sentido del espacio. Primero, el para qué hago el encuentro. Segundo, qué necesita el grupo social en el cual estoy por intervenir. Tercero, qué quiero que cambie después, o sea, lo que va a quedar. Y luego las dimensiones de espacio propiamente dichas. La física, la emocional y la simbólica. ¿Por qué? Porque un espacio mal encuadrado va a generar resistencia en el otro, sobre todo si trabajamos en un grupo, vamos a hacer una intervención, en un grupo que es hostil o que no tiene ganas. A veces cuando hacemos encuentros para grupos de padres, los padres están cansados porque es la reunión del club, la reunión del cole, la reunión de inglés, la reunión de acá. Entonces hay cierto grado de hostilidad o de resistencia. Entonces, si está mal encuadrado, bueno, probablemente surja esta situación y un espacio claro de apertura. Tengo que tener en claros estos puntos. Bien, ya metiéndonos en el rol propiamente dicho como facilitador. ¿Quién puede ser facilitador de un encuentro? Cualquier persona, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. Porque no es necesario para cumplir un rol de una charla, de una jornada, ser específicamente un profesional en un área. Podemos tomar el rol de facilitador siempre y cuando estemos preparados para hacerlo, ¿no? Obviamente que si ya tenemos un grupo a cargo, porque somos entrenadores, profes, docentes, llevamos adelante una actividad con un grupo a cargo, con un grupo de personas, bueno, hay un montón de cuestiones que ya vamos a tener en clara. Pero no hay que tener una profesión en particular para poder facilitar una actividad, pero sí respetar los puntos y ser coherentes a la hora de brindar información, ¿sí? ¿Por qué? Porque el facilitador cumple un rol específico. No es juez, o sea, no va a juzgar la situación. No es un orador motivacional permanente. No es un terapeuta, ¿sí? Y no es el protagonista del encuentro. Muchas veces el rol del facilitador lo lleva adelante alguien del club, ¿no? Muchas personas que pueden ser profes, por lo general suele pasar que son profes, porque tienen la experiencia, porque además tienen la formación para hacerlo, se ponen de acuerdo y arman una jornada para todo el club. Pero no es una condición sine qua non. Puede hacerlo cualquier persona que siga determinados pasos y que cumpla con la función que desea llevar adelante. ¿Por qué? Porque el facilitador va a diseñar qué sí es el facilitador o qué sí debe hacer un facilitador, diseñar el proceso, debe respetar un encuadre, o sea, ser guardián del encuadre, entender cuál va a ser la actividad que va a desarrollar y respetarla, regular un clima emocional, debe ser modelo de coherencia, o sea, si va a dirigir una jornada en donde hable de violencia, luego no lo vamos a ver en la cancha cometiendo actos de violencia o gritando desaforadamente, no tiene que mantener cierto grado de coherencia. Va a ser el que conduce el tiempo, ¿sí? Y el foco no está puesto en lo que el facilitador dice, aunque parezca medio irónico, pero es así, sino en lo que el grupo va a experimentar. El rol del facilitador es mostrarle al grupo una que lo lleve a la reflexión para poder luego eh, generar en esa persona cierta sensación de reflexión, ¿sí? Lo lleve a reflexionar, básicamente. Bien, pero como decía antes, no es tan necesario que alguien, obviamente que cuanto más experiencia, cuanto más preparación y cuanto más manejo de grupo tenga, más simple y más sencillo le va a resultar el rol en el ejercicio. Cuanto más formación tengo, más herramientas teóricas voy a tener para desarrollar determinada actividad. Eso, pero por demás está decirlo. Si tengo una formación pedagógica, obviamente y claramente voy a tener ya un montón de puntos a mi favor a la hora de desarrollarme
dentro de la actividad. Pero principalmente, y como dije antes, cualquiera puede llevar adelante un rol de facilitar una actividad. Principalmente tengo que respetar ciertos roles éticos, ¿sí? Y acá vamos a desarrollar estos puntos. Todo entrenador que facilite espacios debe entender que, primero, son espacios de confidencialidad. Si yo estoy desarrollando una actividad con un grupo deportivo y alguna de las personas de los del grupo decide abrirse y contar alguna situación, debo respetar su intimidad, ¿sí? Como facilitador. Luego, obviamente que si estamos en grupo puede llegar a saberse lo que se habló en la charla, pero como facilitador debo respetar la situación de apertura de las personas que están ahí. Entonces, punto 1, confidencialidad. Respeto por la diversidad, por lo que cada uno opina, por lo que cada uno piensa. Recordemos que estamos en un rol neutro, ¿sí? No es nuestra la opinión que se debe desarrollar, ¿sí? Nosotros vamos a armar actividades, juegos, dinámicas o charlas para que otras personas puedan reflexionar. Si nosotros ponemos ahí nuestra opinión, estamos induciendo a que el otro piense como nosotros. Y esto en las infancias, en las adolescencias, en los grupos de jóvenes, a veces no está bueno que pase, ¿ok? ¿Por qué? Porque si inducimos al chico o a la chica a algo, la verdad que no está bueno. Cabe aclarar que estos son roles y principios éticos. Cada persona puede desarrollar su actividad de facilitador como mejor le parezca. Esta es esto es, digamos, algo que armamos y que pensamos en pos de poder desarrollar actividades de la mejor manera posible en cualquier tipo de grupo, principalmente en los deportivos. Bien, entonces, no forzar la participación. Esto de dale, dale, vení, sumate, vení. Bueno, para eso hay un montón de juegos, actividades que podemos hacer para invitar al otro, pero nunca desde forzar, nunca desde esto de ofrecer algo a cambio, muchas veces desde la intimidación, porque he ido a observar jornadas y pasa esto, bueno, después no te comes el helado, así no haces el juego, sobre todo en chicos, ¿no? En chicos, en infancias. Entonces, no forzar ni en adultos ni en infancias, nunca forzar la participación. No exponer vulnerabilidades, o sea, no poner en el tapete o poner como ejemplo a otra persona que es vulnerable o que tiene alguna falencia que nosotros determinamos. Ahora cuando avancemos un poquito y nos metamos mejor en lo que es cómo armar la jornada, vamos a ver que hay una parte que es la de observación. Entonces, claramente, antes de armar la jornada, hicimos una observación, vamos a ver más o menos, sobre todo si son equipos deportivos, en donde alguno de los chicos o chicas o adultos tiene una falencia o una dificultad. Entonces, nunca poner la vulnerabilidad como ejemplo. Bueno, él que siempre erra los penales, o ella que le cuesta al revés, o aquel que el saque de arriba siempre roza la red. O sea, ese tipo de exposiciones son absolutamente negativas para la salud de esa jornada. Cuidar límites profesionales. A ver, nunca meternos en el rol de psicólogos. El facilitador busca que el otro por más que sean, o sea, si yo soy psicóloga y tengo las herramientas para intervenir, buenísimo, pero nunca en la actividad es el momento de la intervención. En la actividad es momento de acompañar y en todo caso de ofrecer una intervención posterior, si es un adulto, al adulto y si es un chico, a la familia. Pero en la actividad en sí, no cumplir el rol de psicólogo, mucho menos si no lo soy. O sea,
Mi límite simplemente está, cuando estoy armando una jornada o un taller o una capacitación, mi límite es informar y acompañar a la reflexión del otro. Entonces, fundamental este punto, cuidar límites profesionales. Y obviamente, de más está decirlo, pero nunca está de más, no humillar ni ridiculizar a un par. A veces somos varias personas las que estamos frente a una charla, a veces es uno solo, a veces alguien contribuye o colabora. Se da muy, muy, muy seguido, más de lo que ustedes creen, que alguien expone y hay otra persona, si estamos con un proyector pasando los PDF o asistiendo de cierta manera con los elementos, y quien está brindando la charla tiene la tendencia de bajar líneas si el otro se equivoca. Entonces eso expone nos expone a nosotros y no invita para nada a que el grupo se abra, porque si el grupo ve que yo, con mi colega, mi compañero, le tiro una cargada y luego sentir incómodo, ¿qué me voy a abrir en esta jornada? O sea, no, porque después me van a cargar a mí. Así que siempre tener mucho, mucho cuidado con cómo nos dirigimos hacia los demás. En el deporte, donde existen jerarquías marcadas, esto es central, sobre todo si somos capitanes de equipo, si somos los entrenadores o si tenemos un rol de jerarquía dentro del club. Tener mucho cuidado con estos puntos a trabajar cuando vamos a armar una jornada. Bien, dicho esto, que sería como la ética, como el ABC, como la idea general de cómo llevar adelante una jornada, podríamos decir que estamos en condiciones de arrancar con los puntos fundamentales para el desarrollo propiamente dicho de la jornada. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me preguntan, pueden escribir en el chat. Háganme alguna señal para ver que me están escuchando y ante cualquier situación de duda o repregunta o pregunta, me detienen y me hacen la pregunta. Hola, no hay problema, quedó grabado, Vivi, así que después lo vas a poder ver el principio. Después lo vamos a subir. Estamos grabando la clase, así que bueno, igual recién empezamos, hicimos una intro sobre lo que son las diferencias de jornadas, charlas y talleres, y ahora vamos ya con el trabajo en sí. Bueno, ¿cómo se estructura una jornada, un encuentro o una charla? Esto es una estructura base que pueden replicar y hacer las modificaciones pertinentes para cada caso. Tengamos en cuenta lo siguiente. Al momento de tomar la decisión de hacer una charla o de hacer una jornada, lo vamos a hacer, bueno, quizás algunos de acá, no sé si son coach, por ahí me gustaría que me lo cuenten en el chat, a qué se dedican, si son coach, si son entrenadores, si son deportistas, docentes, cuál es la profesión predominante o cuál es la idea, la intención a lo que se quieren dedicar, ¿no? Que está pensado para esto. Vamos a ver. Bueno, ok, vamos. Decía, es porque observamos algún tipo de situación. O en algunos casos porque nos convocan, ¿sí? No suele pasar a los psicodeportivos, a los coaches, a las personas vinculadas. Soy entrenadora y atleta. Buenísimo, gracias. O a veces, en este caso como entrenador, que vemos. O sea, tenemos dos vías, vamos a prolijar. Tenemos dos vías por las cuales podemos acceder a dar una charla, taller o jornada. Una es porque somos parte de un grupo, de un equipo, porque somos de entrenadores, y vemos que hay algo que no estaría funcionando dentro de lo vincular dentro del equipo, ¿no?
o quizás porque queremos mejorar la comunicación, o porque sentimos que hay alguna especie de situación fuera de la marcha natural del equipo. Entonces, bueno, ahí ya tenemos la observación hecha, ¿sí? La otra posibilidad es que nos convoquen. Sobre todo nos pasa a los que somos coach, que suele pasar que te invitan a algún entrenador a dar una charla o hacer una jornada o armar algo para el grupo. En los dos casos, el eje fundamental del desarrollo de una buena jornada, charla o taller es la observación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes que diagramar o pensar cómo dar esa charla o sobre qué tema vamos a hablar, es observar. Si yo soy entrenador, ya tengo un paso adelante, porque más o menos comprendo qué es lo que está pasando. Pero cuando voy a diseñar la charla, tengo que ajustar el ojo. Tengo que pensar más allá de lo que veo. O sea que tengo que activar mi ojo observador. Si yo siento o noto que el equipo no estaría comprendiendo la forma de trabajo, porque digo, bueno, todos entrenamos 6:30 y todos llegan 7 menos 20, 7 menos cuarto. Bueno, evidentemente hay algo en la comunicación que está fallando. Entonces, yo lo que veo es que todos llegan menos 20, menos cuarto. Lo que no observo es por qué llegan menos 20, menos cuarto. Entonces ahí es donde me pongo en el rol de observador, ¿sí? Así que si quiero hacer una observación, primero tengo que averiguar, preguntar, analizar. En el caso de que yo sea de afuera, me dirijo hacia el entrenamiento, a veces hacia algún partido, y cumplo el rol de observador. Entrevisto al entrenador, entrevisto a alguno de los chicos, con preguntas básicas, pero principalmente observo, ¿sí? Observo. Miro cómo funciona todo, lo que me llame la atención. Para observar no hay un ABC. Obviamente que hay cosas importantes que debo observar, ¿no? A tener en cuenta cuántas personas son, dónde entrenan, en qué horario, cómo es el club, cómo es la cancha, si llegan en auto, si llegan caminando, si llegan en bicicleta. Eso es algo muy del ABC de la observación. Ahora, luego viene la parte instintiva y natural, que es lo que a mí me llama la atención cuando estoy en el rol de observadora en este caso. ¿Sí? Entonces, todo eso presto atención. Bien, una vez que hice la observación y que ya tengo determinado cuál va a ser el tema, vamos a suponer, y vamos a tomar el ejemplo que di anteriormente, que el tema es el horario en el que llega el equipo a entrenar. Yo ya determiné 3 o 4 factores claves que en mi observación, que es en que llegan a entrenar, si la cancha queda lejos, si tienen que venir en micro, si el micro o colectivo tiene un horario y justo en ese horario no pasa, si llegan de la escuela y es muy finito entre que salen de la escuela y que llegan al entrenamiento, bueno, todo eso ya lo trabajé. Así que ahí empiezo a armar la jornada. Cuando empiezo a armar la jornada va a tener una estructura. Jornada, charla, taller, ¿ok? Va a tener una estructura. La estructura tiene que tener algunos puntos característicos. El primer punto es la apertura y encuadre, ¿sí? ¿Para qué sirve tener una apertura y encuadre? Sirve para explicar el propósito, ¿sí? Por el cual estamos ahí, convoco al grupo y le digo, bueno, vamos a tener una jornada, vamos a hacer unas actividades, vamos a hacer esto, bueno, les explico. Cuando ya estamos en el lugar, damos la bienvenida, contamos cuál va a ser el objetivo. El objetivo siempre sale de esa observación, por ejemplo, que el grupo de, no sé, la categoría 2012 llegue a horario el entrenamiento. Ese es el objetivo, ¿ok? Entonces ya tengo un objetivo y sé cuál es el encuadre que le voy a dar a mi objetivo.
¿Qué pasa cuando yo hago una apertura y genero un encuadre y les cuento de qué vamos a hablar o por qué estamos ahí? Quizá no les cuento el objetivo, pero sí les cuento que vamos a hacer una jornada para divertirnos, para pasarla bien, para charlar, para hacer actividades. Y eso va a generar seguridad psicológica, ¿no? Va a generar una tranquilidad mental. Vamos a establecer acuerdos, vamos a alinear expectativas, o sea, qué significa, qué esperan ustedes de esta jornada. Porque sin encuadre no hay contexto, ¿sí? Si no cuento qué vamos a hacer o les hago una pregunta introductoria, probablemente no haya, no hay un contenido, no hay un contexto para los demás. Bien. Después vamos a empezar siempre, 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 siempre con una dinámica. ¿Qué es una dinámica? Un juego, ¿sí? Una actividad sencilla. Más adelante vamos a ver cómo están compuestas las diferentes dinámicas, pero a tener en cuenta que para empezar una actividad no los voy a empezar sobre todo si son chicos y aunque seamos adultos, o sea, ¿quién adulto tiene ganas de sentarse, salvo que nos encanta estudiar y que lo hagamos por opción, pero cuando es algo de equipo, que a veces la mayoría no está muy contento en ir a una jornada reflexiva o depende del encuadre que uno le dé, si yo te siento con una lapicera, un papel o te pongo un PDF para que observes, primero que ya mi cerebro no tiene ganas de estar en esa situación, ¿sí? Y lo primero que siempre, ya lo sabemos por los principios de la neurociencia, que mi cerebro tiende a amenaza, ya rechazo, por una cuestión biológica, ¿sí? Me siento, no tengo ganas, ya freno. Así que lo primero que tengo que hacer es distender, ¿sí? Es generar empatía, tranquilidad, diversión, risa. Lo primero que voy a hacer es una dinámica de movimiento o distensión. ¿Qué es una dinámica de movimiento o distensión? Se trata de hacer un juego para distender, básico, simple, sencillo. Son intervenciones breves que primero activan la energía, rompen la rigidez corporal, disminuyen la tensión, generan conexión inicial, preparan al grupo para trabajar. Se utilizan siempre al inicio o a veces también cuando cae la energía, a veces es una jornada en donde hay mucha actividad, decimos, bueno, vamos a hacer un jueguito y ponemos de nuevo pum para arriba. Su función es fisiológica y emocional. Bien, en este caso, hoy no vamos a hacer un juego porque esto no es un taller, sino que es una charla, donde ustedes me van a escuchar a mí. Como vimos al principio del punto, hay diferencia entre taller, charla y jornada. Bien. Luego, dentro de la estructura, podemos plantear una dinámica reflexiva. ¿Sí? La dinámica reflexiva no busca divertir, más bien busca generar conciencia. Sirve para detener automatismo, o sea, para algo que hacemos automático, sea un freno y nos haga reflexionar, conectar con nuestras creencias, que muchas veces son limitantes, revisar motivaciones, identificar los obstáculos internos, principalmente los internos, profundizar en experiencias personales y son momentos de introspección, pero de introspección guiada. Requieren mayor cuidado emocional. Entonces acá hay que prestar más atención a qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Como para que tengamos en cuenta, una dinámica de movimiento y distensión puede ser un juego sencillo y simple, de competencia, esos que hacen en animaciones infantiles, cualquiera de esos juegos que nos reímos, que nos divertimos, ¿quién no fue un cumpleaños o le festejó un hijo un cumpleaños? Y el de la animación divide dos grupos, padres, padrinos, amigos de la mamá, amigos del papá, amigos de los tíos, las tías, y arman un juego de competencia. Eso es una dinámica de distensión y se utiliza muchísimo en las jornadas de este tipo. Por supuesto que una dinámica reflexiva va a tener otro contexto y va a tener otras características. Pero no es solamente jugar, reírnos y divertirnos o reflexionar. Para cada dinámica tenemos que tener un marco teórico.
lo vamos a tener nosotros, el marco teórico, y muchas veces lo vamos a devolver, sobre todo si la jornada es con adultos, ¿sí? El marco teórico nos avala o nos da el aval para que el otro comprenda qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Marco teórico es el momento de ordenar lo vivido. Si yo hice una jornada de reflexión, luego, en la puesta en común, estoy dando el marco teórico y contando por qué hicimos esa actividad. Sirve para darse sustento conceptual, para validar científicamente lo emergente, o sea, lo que va surgiendo, para integrar experiencias y conocimientos. Y una regla clave, el marco teórico no debe dominar el encuentro, solo debe acompañarlo. Entonces, no me voy a ocupar de dar una clase teórica sobre neurociencia, pero sí voy a contar por qué no puedo prestar atención o por qué esa jugada, si me pongo nerviosa, no me sale, porque se activa el cortisol, porque me pongo tensa. Lo que vaya a hacer, le voy a contar al grupo el marco teórico, dependiendo siempre de la jornada o la charla que esté desarrollando. Bien. Después vienen, o dentro, o sea, si bien acá está puesto como una especie de orden, punto 1, punto 2, punto 3, esto es laxo, ¿sí? No está, no es que tiene que ser así tal cual. Es algo básico, pero que funciona para guía. Siempre está bueno, sobre todo si vamos a hacer jornadas con padres, con familias, las dinámicas vinculares o de rol. También sirven para los deportes de equipo. Son interpretaciones que van a simular situaciones reales que permiten practicar habilidades. Vamos ahí a trabajar la comunicación, ¿sí? Y van a exponer qué tipos de liderazgo se van dando en el grupo. Van a favorecer la empatía hacia el otro, porque esto de observar una situación, de ponerme en los pies del otro, de ponerme en el lugar del otro, o de observarme a mí mismo representado por otro, o en una acción en donde me veo reflejada, bueno, va a hacer que se favorezca la empatía. Y sirven para pasar del concepto a la acción. Se enfocan en la interacción y no en la teoría. Acá no va a ser tan necesario, si bien ya dimos un marco teórico y conceptual en alguna de las partes de la charla, no es tan necesario en este punto que hagamos hincapié en lo teórico, pero que lo dejemos deslizar, ¿sí? Alguna definición. Bien, y el punto 6, y fundamental, es el cierre consciente, ¿sí? No es simplemente, bueno, gracias por haber venido, termino, punto, pum, pum, chao, cada cual a su casa. No, tiene que ser consciente, pensado y planificado. Y sirve para integrar aprendizajes, para bajar la activación, ¿sí? Para generar un compromiso. Muchas veces utilizamos una actividad con el simple hecho de llegar al cierre consciente para que se genere un compromiso en el grupo. Y acá vuelvo al ejemplo del horario. Hicimos un trabajo sobre las dinámicas y todos, y ¿cuál va a ser el cierre? El compromiso de llegar a un horario. Sí, por ejemplo, porque lo que vamos a buscar en un ejemplo como el que di es por qué cada grupo llega tarde, ¿no? Probablemente 2 o 3 lleguen tardes porque el colectivo pasa más tarde, entonces, bueno, ese cierre consciente va a hacer que todos los demás sepamos que Juancito, María y Pedro llegan menos cuarto porque el colectivo llega a esa hora, pero el resto nos comprometemos a llegar y media, o consensuamos en llegar todos menos cuarto, ¿sí? O sea, vamos a generar con esta actividad un cierre consciente. Esto para dar un ejemplo simple, ¿no? Sirve para integrar aprendizajes, si lo que queremos es bajar alguna línea informativa. Bueno, ya lo había dicho, lo de la activación y lo del compromiso, y dar sentido a lo que vivimos. No tiene que ser jugué por jugar, sino que, me tengo que llevar algo. Y evitar dejar procesos abiertos, no dejar en suspenso, ¿no? Actividades, sino que todo tenga un cierre. El cierre consolida la experiencia. Me ha pasado, suele pasar muy seguido, que a veces el facilitador
nos quedamos con la sensación de que no sé si llegó tanto el mensaje o por falta de participación. A mí me pasa todo el tiempo dando estas clases porque suele pasar que la que habla siempre soy yo y creo que a veces no llega la información como a mí me gustaría. Luego a veces pido feedback y cuando me dan la respuesta me doy cuenta que sí, realmente pasa, funciona. Imagínense cuando hay chicos, adolescentes de por medio. A veces creemos que no llega, pero si la charla, el taller tiene más o menos los contenidos, los juegos y los conceptos orientados hacia donde nosotros queremos, siempre llega. Me ha pasado muchas veces que hay sobre todo en épocas donde trabajaba con grupos de adolescentes, con chicas principalmente, que pensaba una actividad o pensábamos con mi compañera una actividad hacia una o dos personas en particular y esa una o dos personas nada, no hacían un juego, no les copaba nada, parecía que no había llegado. Pero sin embargo, con el correr de los días o de las semanas, el impacto tenía resultado, porque luego se acercaban o nos enterábamos por otras de las chicas que había habido un cambio, una modificación en la conducta, o simplemente ellas se acercaban y nos decían, ¿sabes qué? Empecé a hacer esto que antes no hacía. Entonces, si está hecho con conciencia, acá no estamos hablando ni de bien ni de mal, sino con conciencia, organizado y orientado hacia el objetivo, funciona. Es muy raro que la actividad no le llegue a las personas a las que lo dirigimos. Bien, antes de pasar a la próxima plantilla y de empezar a explicarla, ¿alguna pregunta? Dedito, algo que si está todo ok. Principalmente para saber que no estoy hablando sola, que me están escuchando, que se escucha bien, quizás se cortó y yo sigo hablando. Vamos bien, gracias. Buenísimo. Bueno, seguimos. Perfecto. Bien, ahora ustedes me dirán, bueno, todo muy lindo, ya me diste los 6 puntos, yo con esto me lo llevo, más o menos a una observación, sé que tengo que trabajar este tema, pero ¿cómo elijo las dinámicas? O sea, ¿cómo sé que una dinámica puede ser para esto o para esto? Bien, ¿qué criterio tengo que tener para elegir una dinámica? Y acá nos metemos en esto. El principio central es primero el objetivo, después la herramienta, nunca al revés. Nunca, jamás de los jamases, voy a plantear una actividad, una jornada, un taller o una charla pensando en la dinámica o en la actividad, porque lo vi por la tele, porque lo vi por la tele antigua, porque lo vi por redes sociales, porque yo participé formándome y vi que hacían, qué linda esta actividad que estaba, me gustaría. No. Si la actividad encaja con el objetivo, buenísimo, la uso. Pero nunca pensarlo así, sino todo lo contrario. Hasta que no tengo planteado el objetivo por el cual voy a dar la charla, realizar la jornada o el taller, no pienso en dinámicas ni actividades. Observación, objetivo. Ese es el orden. Una vez que tengo planteado el objetivo, voy al punto, que son las dinámicas. Bien. Entonces, ahí tengo que empezar a hacer preguntas que debo hacerme, claves. Ya está, tengo el objetivo. Bueno, empezamos con las herramientas. ¿Qué quiero que pase en este momento? ¿Qué quiero que pase? ¿Qué necesita el grupo ahora? ¿Tengo los recursos para contener lo que surja? ¿El grupo está listo para profundizar? ¿Está listo para que yo haga una dinámica? Estas son las preguntas que me tengo que hacer como facilitador. No son las preguntas que le tengo que hacer al grupo. Primero tengo que organizar mis ideas, tener convicción y seguridad de que lo que voy a ofrecerle al otro va a estar acorde al otro, ¿sí? Porque por más buenas intenciones que tenga, por más buena formación que tenga o por más buena charla que tenga, si surge algo que no puedo manejar, se acabó
la jornada, se acabó el taller o la charla. Si me hacen una pregunta que no puedo responder, también. Y esto no tiene que ver con teoría, ¿sí? Porque a veces a mí me han hecho preguntas, todos nos hacemos preguntas, y quizás en ese momento no tengamos la respuesta exacta, ¿sí? Pero no sé, si a mí me preguntan un nombre teórico de algún neurotransmisor o cómo funciona una cuestión puntual del cerebro, bueno, probablemente lo sea porque es mi expertise, pero quizás alguna situación de alguna pregunta no la pueda manejar y ahí me quedo, no sigue más. Entonces, si la pregunta que surge no tiene que ver con la charla y no la sé contestar, no pasa nada, ¿no? Porque si yo estoy hablando de jornadas de entrenamiento y me surge una pregunta de cuánto sale la cuota del club, claramente no es algo que a mí no tengo ni por qué saberlo. Entonces, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que surge no lo puedo manejar? Sobre todo este punto que es, tengo, ¿sí?, recursos para contener lo que surja. Cuando aparece esta pregunta, si no tengo la respuesta, bueno, tengo que conseguir un equipo o tengo que formarme mejor. Bien, y esto lo vuelvo un poquito para atrás, tiene que ver con la observación. Si yo estuviera a trabajar con un grupo en donde hay bullying, ¿sí?, donde cargan mucho a alguien, donde la persona está muy vulnerable, bueno, me consigo un psicólogo y busco, armo un equipo para dar una charla sobre bullying. Yo no estoy preparada para hablar de bullying, estoy preparada para hablar de estrategias de entrenamiento o de comunicación. Quizás pueda hacer una charla, acompañar, pero no va a ser una jornada ni un taller donde trabajemos bullying. ¿Ok? Entonces, ahí es donde está lo importante. Me tengo que hacer estas preguntas para ver si estoy capacitado o capacitada para desplegar mi conocimiento. Bien. Ahora, esto también es importante. ¿El grupo está listo para profundizar o todavía no es momento? ¿Sí? Todas estas preguntas surgen antes, antes de llevar adelante la jornada. Porque una vez que ya tengo todo programado, que puse día, hora, no me puedo echar para atrás, ¿sí? Y tengo que seguir adelante. Entonces, empezamos por qué quiero que pase en este momento, en el momento de la charla, qué necesita el grupo, ya voy respondiendo, tengo los recursos para llevar adelante si surge algo que no puedo manejar, si los tengo, avanzo. ¿El grupo está listo para llevar adelante una jornada? Si está listo, avanzo. Una vez que tengo todos estos puntos claros y determinados, empiezo a diseñar la jornada, ¿sí? Con los puntos anteriores y, por supuesto, teniendo como prioridad la observación. ¿Qué pasa? Tengo que tener en cuenta y tengo que contarles cuáles son los errores más comunes que se comete a la hora de dar una charla. Suele pasar más de lo habitual que damos charlas intentando armar jornadas reflexivas, pensando dos o tres cosas, armamos, nos juntamos y armamos un taller, una jornada. Y ahí es donde se cometen estos errores que son los más comunes a la hora de armar un taller. Se improvisa el objetivo, por lo general, nadie, nunca, jamás arma un objetivo. No piensan en el objetivo. Toman el objetivo como secundario. Bueno, vamos a, porque los chicos llegan tarde al entrenamiento, armemos una charla y hablemos de eso. Bueno, ¿sí? Porque los chicos llegan tarde al entrenamiento no es el objetivo. El objetivo, en todo caso, podría plantearse analizar, estudiar y solucionar el horario de entrenamiento. ¿Sí? El objetivo se plantea siempre en infinitivo y se piensa en base a que se pueda resolver, ¿sí? O por lo menos a llegar a un criterio de intento de solución. Otra de las cosas es sobrecargar de teoría, ¿sí? Usar dinámicas sin sentido, hablar demasiado, no respetar los tiempos del otro
y no hacer un cierre correcto de la charla o jornada. Son los errores más comunes. Bien, hasta acá cómo vamos, seguimos avanzando. Vamos bien. Escucho. ¿Están ahí? Sí, ¿no? Bueno, seguimos. Bueno, una vez que tenemos estos puntos analizados, nos hicimos las preguntas, hicimos la observación, nos hicimos las preguntas, armamos un objetivo, hacemos un planteo con los 6 puntos fundamentales que tengo que tener en cuenta a la hora de armar una jornada. Tengo una apertura, tengo el lugar, sé dónde la voy a dar, qué materiales voy a utilizar. Empiezo a elegir las dinámicas. En deporte, principalmente en coaching deportivo y todo lo que tiene que ver con el armado de jornadas, el eje central de un taller y una jornada es la dinámica. No tanto en una charla. En una charla no hay necesidad de dar una dinámica. Lo que estoy haciendo yo en este momento es dar una charla en donde quien habla es una de las personas, pero cuando pensamos en equipo, cuando pensamos en buscar actividades tendientes a que los deportistas vivan o experimenten jornadas de reflexión o talleres de reflexión, tiene que haber un feedback. Por lo tanto, la base y el eje de esa reflexión va a estar dado por la dinámica. Bien, vamos a hablar de los tipos de dinámicas. La primera dinámica que vamos a desarrollar cuando armemos la jornada es la dinámica de dispersión o movimiento. Dicha dinámica tiene que tener un objetivo, cuál es el objetivo, y tiene que tener unas características. El objetivo de la dinámica de dispersión o de movimiento es cortar tensión, activar la energía, generar el momento de juego. Nada más, no tiene otro objetivo, ¿sí? Y acá pongo siempre el ejemplo de cuando hacemos jornadas para familias o para deportistas que trabajan, que estudian, que llegan, que están cansados o que no tienen ganas de estar en una charla. Entonces, un juego, ese que les conté anteriormente, el de casita de fiesta, el único es distender al otro. Nosotros vamos a aprovechar y vamos a ver conductas y comportamientos. Vamos a ver si es un grupo competitivo, sobre todo si no conocemos el grupo, ¿no? Si son competitivos, quién quiere sobresalir, quién es más tímido, quién no se copa con el juego. Nosotros vamos a hacer una observación, pero para el que está haciendo la dinámica es reírse. Particularmente no soy amiga de esto de obligar al otro a ponerse en un equipo, ¿no? Porque esto de, bueno, vos con él que no te hablas nunca y vos con ella que se pelearon la otra vez, ahora van a ser todos juntos. No, eso la verdad que no me gusta mucho, me gusta más que se vaya dando naturalmente. No soy muy amiga de trabajar por grupos, sino más bien con el grupo completo y en todo caso en individualidades, pero para la dinámica de dispersión, que no va a ser determinante para todo el juego, dividís en 2 o en 3, la mitad para allá, la mitad para allá, van a competir, van a hacer algún jueguito simple y listo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Un ejemplo, yo lo llamo Torres Express. ¿Cómo se realiza? Se divide al grupo en 2 equipos o en 3, según la cantidad. Cada equipo recibe vasos descartables o de papel y tienen 3 minutos para construir la torre más alta posible. No se dan instrucciones, gana el que arme la torre más alta, ¿sí? No hay una reflexión obligatoria. Si el facilitador quiere, puede hacer un comentario liviano sobre la organización o el liderazgo, porque puede pasar también que ya ahí empiece a hablarse de que se dé, uno va a ver el rol, quién dice vamos a hacerlo en la base de 6, vamos a, bueno, lo que sea. Nosotros vamos a tener un rol de observador como facilitadores. Que no lleve más de 10 minutos, entre que lo explicamos, lo hacen. Bueno, ahí empiezan las arengas, las risas, la diversión. Listo, cumplió el rol. Es eso y nada más. Luego vienen las dinámicas de reflexión. Y acá, y en las que siguen, son en donde vamos a hacer mucho, mucho hincapié, en las dinámicas de reflexión, ¿sí? En donde ahí sí hay un objetivo cierto, hay una idea de reflexión real,
Y acá vamos a generar conciencia interna y revisar creencias íntimas, limitantes y motivaciones. La reflexión, en este caso, lo que busca, las dinámicas de reflexión, lo que buscan es la reflexión individual. Por más que el juego se haga en grupo, la dinámica, por más que sean parejas, no importa. La reflexión siempre, siempre es individual y no hay que forzar una reflexión grupal. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pone en juego mi ideología, mi pensamiento, mi sentir, mi vida anterior, mi situación social, todo lo que soy como individuo va a estar puesto en juego en una actividad de reflexión. Así que, acá, una dinámica, por ejemplo, es la dinámica de frase incompleta. ¿Y cómo se realiza? Bueno, el facilitador escribe en un pizarrón, en una diapositiva, en una cartulina, donde sea, algunas frases. Y los demás la tienen que completar. Entonces, entreno porque cuando compito siento, mi mayor desafío es, y cada persona escribe su reflexión personal. Luego el facilitador pregunta, ¿alguien quiere compartir algo que escribió? Comparte quien quiere, obviamente, no se obliga a nadie, y la idea siempre es que la interacción surja de manera natural. Estas actividades, este es un ejemplo, hay muchísimas, muchísimas más. No vamos a meternos en muchas actividades porque si no esto se hace muy largo, pero sí hay muchas, muchas que podemos buscar por mucho. Yo tengo muchos manuales de actividades, pero además la idea de este taller es comprender de qué se trata cada dinámica. Vamos a dejar el tiempo para la reflexión, para la puesta en común, y siempre desde un rol de no juzgar, no ponerle carga emotiva a una o a otra, sino dejar que se desarrolle con la mayor naturalidad posible. Recordemos que el facilitador siempre juega un rol imparcial, no toma partido por ninguna situación. Después están las dinámicas vinculares o dinámica vincular o de rol. El objetivo es observar y practicar cómo nos relacionamos y comunicamos en situaciones reales. Dinámica escena abierta, se llama así la dinámica, y cómo se realiza, el facilitador plantea una situación. Por ejemplo, un atleta quiere abandonar, ¿no? O un jugador cuestiona al entrenador, o un equipo pierde una final. Cualquiera de estos pueden ser los escenarios, ¿sí? Buscamos cuál es la idea, buscar un escenario posible. Y ahí se hace una pregunta. ¿Quién se anima a representar al entrenador y obviamente al resto de los roles? Lo que vamos a buscar es una clásica dinámica de roles, ¿sí? Donde se actúa, ¿sí? Se actúa y la idea siempre es que se exagere cada rol para que para quien el que lo interpreta, siempre hay gente más histriónica que otras, ¿sí? Pregúntame. Dale, no hay problema. Para que puedan, ¿dónde estaba? Bueno, ¿sí? Quienes son más histriónicos van a hacer representaciones y los demás pueden hacer una observación. Entonces, ahí decimos quién se anima a representar cada uno de los roles. Si alguien se ofrece, se desarrolla la escena frente al grupo. Si no, ahí podemos llegar a intervenir y si vemos que alguien tiene como ganas y no se anima, lo invitamos a participar. Esa es una actividad de roles que está buenísima de hacer y que siempre, siempre funciona porque siempre hay alguien que quiere hacer un papel u otro. Luego se abre al grupo y hacemos la pregunta, ¿qué observaron? ¿Qué otra manera podría haberse resuelto? Siempre buscamos a que la escena sea el hecho puntualmente desarrollado, un desarrollo y el desenlace, ¿no? Para buscar la reflexión. Entonces, bueno, ¿de qué otra manera lo podríamos haber hecho? ¿Cómo podríamos haber resuelto esto o aquello? Por supuesto, como siempre, no se obliga a nadie a participar y la intervención es voluntaria. Esto no tiene que llevar más de 20-25 minutos. Bien, y luego, para finalizar, vamos a hacer un cierre consciente. Siempre, siempre, siempre tenemos que hacer un cierre consciente de la actividad. El objetivo es generar conciencia interna, revisar creencias o motivaciones.
¿Y qué vamos a buscar? Una idea. ¿Qué idea me llevo? ¿Qué pregunta se hace? ¿Con qué idea te vas hoy? Y responde quien quiera. Acá el facilitador puede sintetizar qué es lo que hicimos todo este tiempo. Tiene que ser breve, tiene que ser claro y tiene que ser respetuoso. Una vez realizado todo este contexto y hecha toda la actividad, nos despedimos y hacemos el cierre de la actividad. Bien, de la misma manera que lo expliqué, para cuando ustedes lo hacen, lo hacemos nosotros también. Este es el cierre de la actividad. Bueno, gracias. Este es un proyecto desarrollado para Deportivamente Saludables, que es un centro de formación y capacitación deportivo, en donde podemos aprender distintas y realizar distintos cursos de formación. Tenemos la diplomatura profesional en coaching deportivo, que nos invita a profesionalizar el acompañamiento a atletas. Y bueno, esto ha sido todo por esta jornada. Bueno, ¿alguna pregunta? Vamos a detener la grabación.